Bueno, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Les mando un saludo a todos. Nosotros estamos comenzando con un nuevo horario, que es este de las 11 de la mañana, y vamos a tener el mismo Psicoedúcate hoy mismo a las 6 de la tarde. Vamos a empezar los viernes a cambiar un poquito el horario para ver cómo empieza a moverse en la cuestión online con la gente. Por lo que parece, es mejor cuando a las 12 del mediodía, ¿no? Que es en una hora más. Pero de todos modos ya vamos a dar este inicio. Me presento, mi nombre es Daniel González, yo soy licenciado en psicoterapia humanista y actualmente estoy en una especialidad de detección de mentiras y en una maestría en psicoterapia infantil y adolescente. Mi formación como tal dentro de la rama de neurociencia siempre ha sido en todas estas licenciaturas, maestrías y de una forma también muy autodidacta. Pues bueno, sin más para no tardarme más ni nada, vamos a dar inicio. Les pido, si no me escuchan, si tienen alguna opinión, si quieren hablar de algo, les pido que ustedes desconecten su micrófono y que me hablen luego, porque yo no sé si me están escuchando en este momento, ¿vale? Yo me imagino que sí. Entonces, pues sin más preámbulos, les voy a pedir que tomen un cuaderno, que tomen notas, si ustedes quieren, si ustedes gustan, pueden tener notas ahí a la mano en sus computadoras o en sus celulares. Y pues bueno, creo que la mejor forma de aquí trabajar para mí en lo personal es apagando la cámara, ya que cuando yo la apago veo que me trabo más. Ahorita estoy viendo que hay un poquito de tardancia, ¿no? Se está tardando ahí. Entonces, por lo mismo voy a apagar mi cámara. Les pido, por favor, si no me escuchan o cualquier cosa, luego díganme. Bueno, como no me dice nadie nada, yo me imagino que si me escucho, entonces voy a comenzar. Este día de hoy vamos a hablar de las generalidades anatómicas del encéfalo. Como tal, les vamos a hablar, o voy a hablarles yo, de lo que son las neuronas, de lo que es el tallo del tronco cerebral y de lo que es un poco ahí la corteza del cerebro. Cuáles son sus funciones, más que, más que todo este conocimiento, más que toda esta, eh, como pongámoslo así, demostrar cómo se llama cada parte y dónde está cada parte, vamos a hablar más de la funcionalidad de cada uno de cada uno de estos órganos, de cada uno de estos organelos, ¿no? Primero que nada vamos a hablar de las neuronas. Las neuronas, como dice ahí bien, son una unidad estructural del sistema nervioso. El sistema nervioso se encuentra dentro y fuera del cráneo. Sí, el sistema nervioso, como nosotros sabemos, también afuera del cráneo está el sistema nervioso central, autónomo y periférico. ¿Sí? Y ahí también hay neuronas como tal. Son células especializadas en recibir, procesar y transmitir información mediante impulsos nerviosos, ¿sí? Aquí ya les estoy enseñando un poquito lo que es la neurona como tal. La neurona, pues bueno, este es todo el cuerpo neuronal. Hay diferentes tipos de neuronas. ¿A qué me quiero referir con esto? Hay neuronas que tienen dos axones, hay neuronas que tienen medio axón, y hay neuronas que son de diferentes formas. Hay neuronas de formas piramidales, hay neuronas que tienen una forma como más enramada, ¿sí? Las dendritas, lo que está aquí lo que está aquí alrededor del cuerpo celular o del soma, son las ramificaciones en donde la neurona va a recibir la información a través de estos impulsos nerviosos, impulsos eléctricos, ¿sí? Recibe la información y esta información llega ahí al soma, al cuerpo celular, ¿sí? La configura, la interpreta, recibe esta información a base de neurotransmisores que se obtienen por medio de las dendritas. La neurona, como les comento, empieza a checar esta información y luego la manda hacia el axón.
para llegar hacia otra neurona, ¿sí? Estas cositas que vemos aquí entre el axón y la neurona es mielina, esto que se ve aquí, ¿sí? La mielina es la encargada de que la información eléctrica que viene de las dendritas hasta el cuerpo celular y pasa por el axón sea mucho más rápida, ¿sí? Hay células que no tienen mielina como tal, que hay axones que no están mielinizados, ¿sí? Estos axones son mucho más lentos. Por ejemplo, cuando nosotros nos golpeamos muy fuerte la mano, la primera sensación que tenemos, eh, el primer pulsación que nos pasa es muy rápida y si ven es un dolor muy leve. Es una reacción y empieza a sentirse la pulsación. Pero después de eso, después de un poco de tiempo, empieza a sentirse un dolor más sordo. Si se han dado cuenta, cuando te pegas con un martillo, cuando te pegas con una pierna, con una piedra, perdón, esto pasa, ¿no? Empiezas a sentir el golpe muy rápido, lo sientes muy rápido y lo sientes así como caliente, pero no tan fuerte. Y después de un poquito de tiempo empiezas a sentir el dolor más agudo, ¿no? Y eso es porque hay una axón que está mielinizado, que ayuda a que tengamos esta reacción instantánea de mover la mano, que tengamos la reacción instantánea de sentir, ¿no? Y hay otro axón que no está mielinizado, en donde nosotros sentimos el dolor. El dolor más profundo, si se dan cuenta, es muy lento de sentir, no es tan rápido como tal. Y eso es porque dentro de estos axones existe mielina. También eso pasa con nuestro estómago, por eso dicen que nosotros nos llenamos después de habernos llenado. ¿Qué es esto? Cuando nosotros comemos o ingerimos alimentos, nosotros llenamos nuestro estómago como tal, pero las células o las neuronas que están conectando nuestro sistema nervioso al estómago no tienen mielina como tal. Y como no tienen mielina, estas se tardan, ¿sí? Se tardan en llegar hacia nuestra cognición, se tardan en decirnos, oye, algo está aquí ya lleno, ¿no? Entonces por eso nos tardamos en llenarnos, porque estos axones que van hasta el estómago tampoco están mielinizados. Hay diferentes estructuras neuronales en donde no existe mielina y en donde sí existe como tal la mielina. Los axones pueden medir desde 3, 4 milicentímetros hasta casi 1 metro, ¿sí? Nosotros tenemos neuronas que llegan desde el asta de nuestro columna vertebral, desde arriba, desde las vértebras de hasta arriba, hasta más o menos por la rodilla. Hasta ahí llega un axón o varios axones, que son los que nos ayudan para la coordinación y movimiento de nuestros pies, para la sensación también, ¿sí? Me gustaría, bueno, antes de hablarles de la eferencia y de la aferencia, vamos a hablar de cuántas neuronas existen, ¿no? Y existen alrededor de 100.000 millones. Se dice que los hombres llegan a tener más células de neuronas, pues llegan a tener más neuronas. Pero las mujeres llegan a tener el triple de conexiones neuronales, ¿sí? ¿Qué es esto? El hombre, aunque tenga muchísimos, no puede llegar a conectar tantas neuronas como la mujer lo hace, ¿sí? La mujer tiene como una plasticidad por ahí, tiene una mejor forma de conexión cerebral, ¿vale? Es una tercera parte de todas estas 100.000 millones de neuronas se encuentra en el neocórtex o en la corteza cerebral, la cual está en proceso de, pues, todo esto del lenguaje, tiene el proceso de la memoria, de la cognición, ¿sí? El tamaño de las neuronas, como les comento, es muy variable, pero los axones son lo que sí sé, o sea, lo que sí es como muy visto, de que hay axones demasiado largos y hay axones cortos. Axones que sirven para que el encéfalo se comunique entre sí dentro del cráneo, para que el encéfalo pueda comunicarse con el cuerpo, ¿sí? Las dendritas, como tal, son prolongaciones ramificadas, ¿vale? Son prolongaciones del cuerpo neuronal y estas se encargan de recibir información, se encargan de mandarla.
para el cuerpo neuronal, como les estaba comentando. Y bueno, pues el axón se encarga de introducir los impulsos nerviosos, ¿sí? Hacia otras neuronas. Les pido una disculpa y tengo un poquito de... Ya está. También, ¿sí? Como los axones están conectados a nuestros órganos, algunos órganos, también nuestros axones están conectados a los músculos, ¿sí? Y a la piel. Por eso nosotros podemos llegar a sentir el calor y el frío, por eso nosotros podemos llegar a agarrar una cosa fuerte. Y también, por eso nosotros cuando tomamos por ejemplo, un vaso con agua y el vaso no se ve, nosotros podemos delucidar si hay agua dentro o no por la misma sensación. Todo esto es por las cuestiones neuronales, ¿sí? Por la conexión entre los músculos, entre el cuerpo como tal y los axones, ¿no? Los tipos de neurotransmisor que sintetizan las neuronas, todo depende de qué tipo de neurona sea, ¿vale? Hay neuronas que son colinérgicas, que estas liberan acetilcolina. Hay neuronas que son noradrenérgicas, que estas segregan epinefrina. Hay neuronas dopaminérgicas, las cuales pues como tal segregan dopamina y recapturan dopamina, también las otras recapturan. Y existen neuronas serotoninérgicas, que son las encargadas como tal de la serotonina. Vale. Les pido que cuando entren apaguen su micrófono. Muchísimas gracias. Y pues bueno, las neuronas son estas, ¿no? Las neuronas están hechas de este modo, tienen estas dendritas que recapturan toda esta información biológica o bioquímica, ya sea dopamina, ya sea serotonina, la recapturan, llevan la información hasta el cuerpo celular, hasta el soma, y el soma lleva la información al axón. Para que una neurona se pueda compartir o comunicar con otra, se necesita una cosa que se llama potencial de acción. ¿Sí? El potencial de acción como tal es cuando una neurona le manda este impulso eléctrico a la otra, ¿sí? Todas se conforman por impulsos eléctricos, todas se comunican entre ellas por impulsos eléctricos. Y los impulsos no pueden, necesitan un potencial de acción. ¿Qué es esto? Necesitan un nivel de energía, un nivel de electricidad como tal, que según tengo recordado es 0.015 milihertz, que es muy, muy leve, ¿sí? Pero hay veces en que las neuronas se comunican y llevan un potencial de acción más bajo que este, y no se llegan a comunicar entre sí, ¿vale? Cuando el potencial de acción no llega, las neuronas la electricidad no pasa de un en otro. Se dice que existe tanta electricidad dentro de las neuronas que si juntáramos toda la energía que hay en nuestro cerebro, se podría equiparar con una bomba atómica, ¿no? Vale. Las neuronas como tal tienen dos funciones, ¿sí? Aquí les comento las aferencias o las aferentes y las eferentes, ¿vale? Las neuronas aferentes son llamadas también neuronas sensitivas, que son las encargadas de procesar toda la información que está a nuestro alrededor para que nuestro cerebro pueda captarlo. Las neuronas aferentes, las neuronas sensitivas, son aquellas que pues nos ayudan a sentir el calor, nos ayudan a sentir todas estas sensaciones, nos ayudan a recibir la información de la luz del día, los sonidos, todo esto que nosotros sentimos, todo esto que es sensitivo, que toda la información de nuestro alrededor o de nuestro medio ambiente que llega hacia nosotros es gracias y debido a las neuronas aferentes o las neuronas sensitivas, ¿sí? Las que nos ayudan como les digo, a escuchar, a olfatear, a probar, a sentir el calor, a sentir todo esto viene de las aferencias. También el dolor viene de esta aferencia, ¿no? Y la eferente
que solo cambia la A por la E, el eferente, o la neurona motora. Las neuronas motrices o motoras o eferentes son aquellas que nos ayudan a tener una reacción debido al estímulo que hemos tenido. Nos ayudan a tener una acción como tal. ¿Qué es esto? Escuchamos un sonido y volteamos, ¿no? Volteamos hacia el lugar donde estamos escuchando o percibiendo este sonido. El hecho de nosotros voltear a ver es gracias a estas neuronas, ¿no? Neuronas motrices, la que nos ayudan con el movimiento, la que nos ayudan con la percepción de cómo agarrar las cosas, de qué tan fuerte podemos agarrarlas, de qué tan débil podemos agarrarlas, ¿sí? Cuando nosotros nos quemamos, el hecho de quitar la mano es gracias a nuestras neuronas eferentes o motrices. Es muy importante saber esta cuestión de las neuronas porque vamos a empezar a hablar del tallo encefálico o del tallo cerebral. Bueno, como introducción, el encéfalo tiene hay una disculpa, tiene tres subdivisiones, ¿sí? El tallo cerebral, el cerebelo y el cerebrum, el cual incluye tanto los hemisferios cerebrales como el diencéfalo. Vamos a empezar a hablar de todas estas cuestiones, ¿sí? Una cosa que me gustaría que ustedes me dijeran es al final de la clase, qué cuestiones, qué cosas, qué partes del cerebro o qué neuropsicología dentro del ámbito de la neuropsicología les gustaría estudiar, ¿no? La neuropsicología de la educación, neuropsicología infantil, neuropsicología de trastornos tales. Ustedes me dicen y nosotros podemos empezar a darles estas pláticas, ¿vale? El encéfalo es aquella porción del sistema nervioso central que se va a encontrar dentro del cráneo, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de ahorita hablarles de estas tres diferentes partes. Ok, aquí hay una foto del tallo o del tronco cerebral. El tálamo no es como ya tal del el tallo cerebral, pero sí eso, ¿no? La médula espinal, el bulbo raquídeo, el puente Barolio, perdón, o el puente como tal, y el cerebro medio, ¿sí? Estas son las partes del cerebro que vamos a estar viendo hoy, aparte del neocórtex o de la corteza cerebral, ¿sí? Bueno, como tal, nada más quería que ustedes vieran esta imagen para que también tengan un poquito de idea de cómo es el tallo cerebral, de dónde está. Este empieza en el asta de la médula espinal. El asta de la médula espinal es aquí abajito de nuestro cráneo, ¿sí? Y ahí es donde empieza. Por eso tiene esta forma como de tubo, de tallo, de tronco, ¿vale? Vale. La médula espinal es la primera estructura que está a nivel intracraneal. Esto significa que está alrededor de varios pares craneales, ¿sí? Este sirve como un camino que va a conducir al mesencéfalo, ¿ok? Comparte tractos y fibras nerviosas muy importantes con las aferencias y las eferencias. Desde aquí empiezan a haber estos tractos, ¿no? Gracias a la médula del tallo cerebral, el cerebro puede llegar a intercomunicarse porque esta es la conexión con el cuerpo, como les estaba diciendo, con lo que está fuera del sistema, del cráneo, del sistema nervioso central. ¿Ok? Vale. Quiero saber si me siguen escuchando o si se está trabando, porque en la computadora me está diciendo que mi conexión es inestable. Entonces, alguien de por ahí que me diga si me está escuchando o no, se los agradecería muchísimo. Betty, Emma Ramos, María del Rosario, María Pérez, Páez, perdón. Hola, se escucha muy bien. Ok, muchísimas gracias. Se Ya con escucha eso. trabado, un poco trabado. Oh, ok, vale, perfecto. Muchísimas gracias. Entre más trabado se escucha y les pido que me paren o que me hablen,
también para que poderles repetir la información como tal. Ok. Si ven, la médula del tallo cerebral es la que ayuda a conectar estas extremidades, tanto las de arriba a las de abajo. Ok, ahorita estoy escuchando que se oye trabado. Bueno, les vuelvo a comentar. La médula del tallo es la conexión. Ok, voy a tratar de arreglar esto. Esperen unos 3 minutos. Sí, ya vuelvo. Nada más quería tratar de solucionar esta cuestión. Acabo de pagar eh, algunos dispositivos que tenían internet para ver si así me pueden escuchar un poco mejor. Vale, vamos a seguir para no tardarnos tampoco tanto. La médula del tallo cerebral, entonces, es la primera estructura que empieza a tocar el cráneo, ¿no? Que empieza ahí a estar dentro del cráneo. Está conectada con ciertos pares craneales. Los nervios craneales asociados con esta médula, si quieren anotar, son el hipogloso, el accesorio espinal, el vago o el par craneal vago y el glosofaríngeo como tal. ¿Sí? Estos pares craneales, ¿para qué sirven? Para que nosotros podamos generar dentro de estas neuronas sensitivas, ¿sí? Dentro de esta aferencia, todo lo que nosotros olemos, todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros saboreamos, pasa dentro de la médula del tallo cerebral, ¿sí? Cuando pasa dentro del tallo cerebral, empieza a generar esta intercomunicación, ¿sí? Todo el cerebro está intercomunicado, ¿sí? Y también todo el sistema nervioso. No hay una parte que esté sesgada de la otra. Les pido que apaguen sus micrófonos de favor. Muchísimas gracias. Y vale. Como tal, estas fibras nerviosas casi que son puras aferentes, ¿sí? Las que el tallo cerebral y la médula tienen. Pero las eferencias también empiezan a generarse desde este punto, las que nos ayudan a poder comunicarnos, a poder respirar, a poder tener como esta sensación en el corazón, que este ritmo cardíaco, al poder tener esta regulación de la temperatura y todas estas acciones empiezan a generarse desde el tallo cerebral y otras partes del cerebro como tal, o del encéfalo. Vamos a hablar de lo que es el bulbo raquídeo. Aquí está. Vale, vamos a hablar de lo que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el que pasa el tracto motor corticoespinal, ¿sí? Es una serie de axones. Ahorita esto es muy interesante, por eso lo puse aquí, porque quisiera que ustedes digirieran toda esta información. El tracto motor corticoespinal es una serie de axones, no es solo un axón como tal, sino que son varios o miles de axones que están todos juntos, conectados y generan una ramificación y generan una conexión muchísimo más fuerte de lo que se podría haber si solo hubiera uno, ¿no? O si solo hubiera uno mielinizado, sino que estos axones, como son tantos, generan una mejor conexión dentro del cuerpo hacia el cerebro, ¿sí? La médula cambia de tracto de izquierda a derecha y viceversa. Es conocida como la decusación motora o decusación piramidal, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es muy interesante, ¿no? Aquí es donde el cerebro genera toda la información y o con base eh, a esta conexión de axones, empieza a deliberarse hacia el otro lado, empieza a bajar por el cerebro y cuando está en el bulbo raquídeo hay como un hueso que está conectando hacia el otro lado, lo que hace que mi hemisferio izquierdo esté conectado con mi cuerpo derecho, ¿sí? Por eso el hemisferio izquierdo es aquel que controla el otro lado de mi cuerpo, ¿sí? Es por esto, por la decusación motora como tal, ¿sí? También el bulbo raquídeo tiene la función
de conectar los dos hemisferios, y por eso se le conoce como puente. El bulbo raquídeo es como el puente cerebral. También se caracteriza por cierta presencia de núcleos que se conectan con áreas corticales y subcorticales. ¿Sí? Ese como tal es el bulbo raquídeo. Entonces es muy interesante saber cómo el bulbo raquídeo está conectando el cerebro y nuestro cuerpo, ¿sí? También si ven aquí pasan todas estas aferencias y eferencias, nada más que el bulbo raquídeo es este tracto motor correspondiente a deslindar de un lado hacia otro todas estas aferencias y eferencias como tal. Vamos a hablar del mesencéfalo. El mesencéfalo se encuentra encima del puente o encima del bulbo raquídeo, ¿sí? Y también está abajo del diencéfalo, ¿sí? El mesencéfalo se divide en tectum y tegmentum, ¿ok? El tectum está implicado en las relaciones automáticas ante estímulos sonoros o visuales, como les estaba comentando hace rato. Ahora, vamos a bajar un poquito esta información, ¿sí? El mesencéfalo es el encargado, entonces, de que cuando yo escucho algo, por ejemplo, cuando escucho un balazo, cuando escucho algo muy fuerte, volteo, ¿no? Y ese voltear hace que esa reacción inmediata, disculpen, esa reacción inmediata genera que nosotros podamos tener esta forma de supervivencia, ¿no? Y esto es gracias al mesencéfalo. ¿Cómo es en el ámbito visual? Cuando vemos una sombrita, cuando vemos un destello, lo primerito que hacemos es voltear muy rápido, ¿sí? Es mandar toda nuestra psique hacia eso, ¿no? Nuestra atención y tal. Y para eso está el tegmentum, que diga el tectum, mientras que el tegmentum se involucra con el control motor y el tono muscular, ¿sí? El tegmentum es muy interesante, ya que el tegmentum tiene tres tipos diferentes de sustancias, ¿sí? Como les digo ahí, el tegmentum se involucra con el control motor y tono muscular. ¿Qué es esto? Cómo yo voy a tomar las cosas, cómo yo las voy a sostener, qué tanta fuerza necesito para sostener ciertas cosas y qué tanta fuerza necesito para tener como este tipo de psicomotricidad fina. Ahorita les voy a hablar de eso. Una de las tres sustancias que el tegmentum tiene es la sustancia negra, la cual está llena de dopamina, tiene muchísima dopamina y se cree que está relacionada a procesos de recompensa. Aquí me gustaría hablar rapidísimo. Hay una cuestión que se llama sistema de recompensa dopaminérgico. El sistema de recompensa dopaminérgico es, hagan de cuenta, como un ciclo. Vamos a verlo como un círculo, como un ciclo, en donde yo tengo la expectativa de que algo pase. Por ejemplo, esto se ve mucho con los juegos, ¿no? Con los videojuegos estos que pasan en el celular. Estoy jugando Candy Crush, espero que todos hayan jugado Candy Crush, estoy jugando Candy Crush y cada vez que yo tengo algo bueno, cada vez que yo paso de nivel, cada vez que a mí me salen bien las cosas, tengo un poquito de dopamina que se me libera en el cuerpo, ¿sí? Lo que genera que yo me motive a hacer más estas cuestiones, ¿sí? Eh, la recompensa dopaminérgica está comprometida en todo lo que hacemos. Cuando nosotros terminamos de leer un libro, cuando nosotros estamos en clases y terminamos, cuando nosotros hacemos una cuestión, estamos motivados para obtener esta sensación de dopamina, ¿sí? Por eso lo hacemos, para que al final de cada una de las acciones que tengamos, segreguemos esta dopamina y nosotros podamos sentirnos bien con nosotros mismos, ¿sí? Para eso es el proceso de recompensa dopaminérgico, para motivarnos a hacer cierto tipo de cosas o a hacer las cosas que hacemos habitualmente en nuestro día a día. Está muy relacionado este sistema de recompensa dopaminérgico con las adicciones. Si se pueden dar cuenta, pues de ahí viene mucho la adicción, ¿no? Que es buscar la recreación o que buscar que la dopamina se libere con base a la sustancia que se está ingiriendo, ¿vale? Esa es la sustancia negra, la que contiene demasiada dopamina. Aparte de trabajar con los procesos de recompensa, también tiene que ver con la motricidad fina, ¿sí? ¿Qué es la motricidad fina? Tenemos la motricidad gruesa y la motricidad fina. La motricidad gruesa como tal nos permite construir una casa, necesitamos mucha fuerza, necesitamos
mucha dirección, necesitamos cargar cosas, necesitamos empeñar, cuando estás pegándole con un martillo a la pared. Todas estas cuestiones vienen de la psicomotricidad gruesa. La psicomotricidad fina es cuando nosotros estamos jugando Jenga. Una forma de que nosotros podemos trabajar nuestra psicomotricidad fina es con Jenga. Eso háganlo con sus pacientitos, con pacientes infantiles, y eso les ayuda muchísimo. Una forma también de trabajar la psicomotricidad fina con niños es jugando a los congelados, que se queden parados un tiempo, y el hecho de estar estáticos empieza a trabajar muchísimo esta cuestión de motora de la psicomotricidad fina. La psicomotricidad fina nos permite usar nuestras manos con cuestiones muy delicadas para hacer así proyectos, para hacer así cuestiones que se necesiten de una forma muy, muy ligera. Por ejemplo, también cuando nosotros estamos agarrando un vaso y sentimos el agua en el vaso, ahí tiene que ver nuestra psicomotricidad fina. El hecho de agarrar un vaso y no romperlo y no tronarlo, eso es psicomotricidad fina. Y si se pueden dar cuenta, dentro de lo que es las, bueno, los nuevos brazos, los brazos biónicos que se están dando, eso es el nuevo reto que existe dentro de las tecnologías que están haciendo esto, ¿no? Que es generar una psicomotricidad fina y gruesa que se conecte dentro de los axones con, con el cerebro. La siguiente sustancia que tiene el tegmentum es el núcleo rojo, ¿sí? Núcleo rojo. Y el núcleo rojo sirve para la coordinación de movimientos, ¿sí? El hecho de que yo voy caminando, veo una persona que va caminando hacia mí y yo me pare para que la persona pueda pasar y me haga a un lado, tiene que ver con esta sustancia, perdón, núcleo rojo, con este núcleo rojo como tal, ¿sí? El que me ayuda a coordinar mis movimientos, el que me ayuda a caminar y usar mi pierna izquierda, luego la derecha, luego la izquierda, luego la derecha. Una forma de que podemos trabajar desde ahí, podemos, y eso se hace hasta con adultos, podemos decirles o motivarlos a gatear, a que estén gateando, y eso también ayuda muchísimo para la coordinación. Y la tercera sustancia que contiene el tegmentum es la sustancia roja, ¿sí? Perdón, la sustancia gris como tal. La sustancia gris tiene que ver con el dolor y los procesos analgésicos. Vuelvo a repetir, existen tres sustancias dentro del tegmentum en el mesencéfalo que nos ayudan. Una es la sustancia negra, que contiene mucha dopamina y está relacionado a procesos de recompensa, motricidad fina, tiene que ver también con la regulación del sueño, tiene que ver con movimientos oculares y el aprendizaje, ¿sí? Todo esto va acoludido con la sustancia negra. El aprendizaje, regulación del sueño, motricidad fina, movimientos oculares y el proceso de recompensa, ¿sí? El núcleo rojo como tal es aquel encargado en la coordinación de movimientos, ¿sí? La coordinación de movimientos del cuerpo como tal. Y la sustancia gris tiene que ver con el dolor y los procesos analgésicos, ¿sí? Que es todo esto que les estaba comentando de la neurona mielinizada. Cuando nosotros sentimos dolor, el neurotransmisor, el nombre de este neurotransmisor o el neurotransmisor que se segrega y se recaptura se llama sustancia P, ¿vale? Así se llama porque en inglés P es inicial de pain, ¿no? O de dolor. Entonces es esta sustancia dolorosa, ¿vale? Aquí voy a hablarles de la vista clínica. Vamos a hacer una visita clínica de un hombre como tal para que ustedes más o menos se puedan dar una idea de qué es lo que pasa si este mesencéfalo se ve afectado. Vale, hombre jubilado de 71 años. No tiene historial anterior de problemas psiquiátricos, no tiene historial anterior de problemas neurológicos, y comenta que mientras estaba en su casa con sus dos hijos, hija y esposa, súbitamente empezó a experimentar debilidad a las cuatro extremidades. Eh, Empieza a sentir esta debilidad y comenzó a ver que entraban policías por la puerta delantera de su casa. Entonces, él se volvió irritable, temeroso de que la policía se lo pudiera llevar, ¿sí? Entonces, fue llevado a la sala de urgencias. Una revisión neurológica
resultó normal. Le hicieron como tal una revisión y todo bien, ¿no? Pero se dieron cuenta que las alucinaciones empezaron a cesar. El paciente fue dado de alta después de eso. Eh, Se le dio un seguimiento con clínica psiquiátrica, pero hasta ahí. 3 días, escuchen esto, 3 días más tarde, este señor fue llevado ahí a urgencias otra vez, nuevamente, pero esta vez estaba completamente comatoso, ¿sí? Tenía un infarto cerebral. Y eso es porque se encontró que el paciente tenía un ataque isquémico transitorio del tallo cerebral, ¿sí? El cual le hizo experimentar algo que se llama alucinosis peduncular, que el mesencéfalo está encargado de esto. Ya cuando nosotros vemos si nuestro tronco cerebral, si nuestro tallo cerebral se ve afectado, nuestra motricidad, nuestra forma de caminar, nuestra forma de mover el cuello, nuestra forma de mover los ojos, nuestra forma de poder hacer como ciertas cuestiones, empieza a ver afectada, ¿sí? Entonces, pues ahí es para que también nosotros empecemos a ver más, ¿no? Vamos a hablar del cerebelo, que es una cuestión súper interesante, ¿sí? El cerebelo es la región del encéfalo que se va a encargar en integrar y comparar información sensitiva y motora, eferente y aferente, como ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Para los movimientos precisos, se encuentra el cerebelo debajo del lóbulo occipital, que es en donde está nuestra nuca, ¿sí? Ahí se encuentra nuestro cerebelo. El cerebelo presenta una representación topográfica de todas las partes del cuerpo, ¿sí? El cerebelo tiene todo lo que, como dice, una representación topográfica de cómo está nuestro cuerpo. ¿Para qué sirve esto? Para que el cerebelo pueda generar movimientos, ¿sí? Para que el cerebelo, ¿por qué? Porque no solo el mesencéfalo o el bulbo raquídeo o la médula o del tallo espinal tienen que ver con cuestiones aferentes y diferentes. Como les estaba comentando en todo el tiempo, todo está conectado, ¿sí? Entonces el cerebelo también se ve muy implicado dentro de lo que son los procesos corporales, ¿sí? Tanto sensitivos como motrices, ¿sí? Este recibe la sensación desde todas las proporciones, desde todas las porciones, desde todos lados, ¿sí? Desde todas las perspectivas. Y esta la genera también desde las áreas motoras. Las áreas motrices se encuentran dentro de nuestro cerebro. Repito, las áreas motrices se encuentran dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Las áreas sensitivas se encuentran fuera del cráneo. No del cráneo como tal, sino fuera del cerebro, ¿sí? Todas las áreas sensitivas, como el gusto, el olfato, el tacto, la vista, se encuentran fuera de nuestro cerebro, las cuales generan esta información y llegan hasta el tallo cerebral, el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y el cerebelo, ¿sí? Una lesión en el cerebelo crea una alteración de movimientos, ¿sí? Por respeto a las personas que tienen esta afección, pues no voy a tratar de decírselos. A veces yo prendo mi cámara y les comento, pero es como cuando esta persona trata de caminar y no puede, ¿no? Las extremidades se ven afectadas, el cuello se ve afectado y el tronco. Empieza a haber una incoordinación, empieza a haber una incoordinación de movimientos, como tanto inferiores como superiores de las extremidades, porque tiene pues mucho que ver con esto y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Las funciones del cerebelo son coordinación del procesamiento motor, ¿sí? Regula nuestro tono muscular, la marcha, cómo nosotros nos mantenemos la postura, el equilibrio, regula cómo nosotros nos cambiamos, cómo nosotros nos equilibramos a pesar de la gravedad, ¿no? Nos ayuda a contrarrestar estos efectos gravitatorios, determina el tiempo exacto para movimientos determinados, ¿no? Y coordinados. ¿Qué es esto? Cuando nosotros queremos agarrar algo, nosotros por eso lo podemos agarrar, parar nuestra mano y tomarlo y traerlo hacia nosotros.
Si no tuviéramos muy bien ahí, pues lo agarraríamos y lo lanzaríamos un poco más para adelante, lo soltaríamos, lo apretaríamos, ¿sí? Y esto es porque existe una lesión en todas estas partes del cerebro como tal, ¿sí? Tiene que ver con la percepción visoespacial, ¿sí? Si se pueden dar cuenta, el cerebelo, como está debajo del lóbulo occipital, también tiene que ver muchísimo con la cuestión visoespacial, ¿sí? Tiene que ver con el aprendizaje de patrones motores, como el escribir, el andar en bici, funciones de lenguaje, tocar un instrumento, lanzar una pelota, caminar con equilibrio, manejar una bicicleta, ¿sí? Todas estas cuestiones son gracias a nuestro cerebelo, ¿sí? Les pido que apaguen su micrófono. Muchísimas gracias. Pero bueno, yo continúo. El cerebelo entonces tiene estas funciones. Gracias al cerebelo nosotros podemos andar en bici, ¿sí? Gracias al cerebelo nosotros podemos lanzar una pelota y encestar, ¿sí? Y es porque eh, empieza a generar este aprendizaje de los patrones motores, ¿sí? Como tal. Muy interesante es el cerebelo. Y pues bueno, ya para acabar, les voy a hablar de los lóbulos, ¿sí? La corteza cerebral es la parte filogenéticamente hablando más nueva en el cerebro humano, ¿sí? Y se divide en cuatro. Les voy a pedir que arriba de sus ojos pongan su dedo meñique y que toquen toda su frente, ¿sí? Cuando llegue el dedo índice a su límite, van a volver a tocar su dedo meñique en el lugar y van a volver a ponerlo. Más o menos esa es la región frontal de nuestro cerebro, ¿sí? Que es todo esto que está en la frente y partecita de arriba, ¿sí? Muy, muy leve de arriba, muy, muy poco de arriba. Es literalmente mero frontal, ¿sí? El lóbulo parietal es el que está un poco arriba. Voy a tratar de prender mi cámara y que ustedes puedan ver, aunque sea solo esto, ¿sí? Como les comento, esta parte es el lóbulo frontal, ¿sí? Y esto que está aquí arriba, esto que se encuentra acá, es el lóbulo parietal, ¿vale? Aquí al lado de nosotros, más o menos como por aquí, tenemos los lóbulos temporales, izquierdo y derecho, ¿sí? Y aquí atrás de nosotros tenemos el lóbulo occipital. Estos se dividen por cisuras, ¿sí? Ciertas cisuras como la de Rolando son las que generan esta división. ¿Qué son una cisura? Una cisura literalmente es como una abierta, ¿no? Es un lugar en donde se parte cada uno de los hemisferios, ¿sí? Cada uno de estos hemisferios tiene diferentes tipos de funciones como tal, pero no por eso están separados, ¿ok? Los hemisferios están interconectados y de hecho, gracias a esta interconexión en el lóbulo, en la corteza cerebral, nosotros llegamos a tener estos procesos cognitivos tan grandes, ¿no? Los procesos cognitivos más superiores que tenemos es la facilidad o la capacidad de tener un análisis, una síntesis, ¿sí? Nosotros cuando llegamos a tener esa capacidad de análisis o de síntesis, es porque nosotros tenemos los procesos neuronales más superiores, por así ponérselos, ¿vale? Cuando... Una disculpa ahí, me distraje poquito. Ok, como les estaba comentando, cada uno se está interconectando, cada uno se está intercomunicando, ¿sí? Y estos generan estos procesos superiores. Cuando nosotros tenemos emociones arrebatadas muy fuertes, nuestra psique, estos procesos superiores se ven bloqueados. Parte del lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal se empiezan a ver bloqueados, ¿sí? Entonces nosotros no podemos pensar con claridad, no podemos llegar a tener esta unidad de análisis, no podemos llegar a tener una unidad de síntesis, no podemos llegar a tener estos procesos finos en nuestra psicomotricidad, lo que genera que nos volvamos más agresivos, gracias a la emoción tan fuerte que está cargándonos, ¿no? Que nos volvamos más violentos, más agresivos, más impulsivos, sin pararnos, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, para empezar, lóbulo frontal, ¿qué genera?
El lóbulo frontal de la parte izquierda, ¿sí? Ahí está arriba, tiene estos procesos de lenguaje, comunicación, inhibición de impulsos, planificación y coordinación. ¿Qué es esto? Inhibición de impulso, el deber ser, ¿ok? Con la sociedad. Cuando nosotros estamos en la sociedad, a veces, y me han llegado miles de pacientes, yo no quiero decir que ustedes, pero todas las personas, a muchas personas, llegan a tener pensamientos en donde están hablando con una persona, no la odian, no están peleados con esta persona, no tienen ningún problema con esta persona y se imaginan que van a agarrar un vaso y que se la van a romper, ¿no? O se imaginan ciertas cosas que van a hacer, pero no las hacen, se detienen, ¿sí? Y eso es porque esta parte del lóbulo frontal existe. Existen lesiones en el lóbulo frontal, en esta parte izquierda, en donde si se ve afectada, nosotros vamos a tener una impulsividad muy grande. Hay gente que empieza a decir muchas groserías por esto del deber ser en la sociedad, ¿sí? El lóbulo frontal es el que me ayuda a comportarme con mis pares, ¿sí? Es aquel que me ayuda a generar empatía, que es el lóbulo derecho. Ahorita vamos a hablar de eso. El lóbulo frontal izquierdo me ayuda para mi procesamiento matemático, para el lenguaje, para entender el lenguaje, para entender lo que estoy diciendo, para comunicarme, ¿sí? También el lenguaje, el lóbulo izquierdo frontal, nos ayuda con la conciencia. ¿Qué es esto? Nosotros no estamos en todo nuestro cerebro. No voy a darles una breve explicación de esto muy interesante. Ya lo había dicho anteriormente. Cuando nosotros empezamos a perder sangre, lo primerito que hace nuestro cerebro como tal, nuestro instinto, todo el trabajo cerebral que tenemos es estás perdiendo sangre, necesitamos parar la producción de sangre en la piel para guardar sangre, para ahorrarla, ¿no? Entonces te empalideces porque ya no estás llevando sangre hacia tu piel, hacia tu dermis, ¿sí? Y te empiezas a dar cuenta, o tu cerebro se da cuenta que te sigues desangrando. Entonces, para todos aquellos procesos gastrointestinales, ¿sí? Deja de usar o deja de servir nuestro estómago, nuestro intestino, deja de mandar sangre para poder sobrevivir. Pero se sigue dando cuenta que está segregando mucha sangre. Entonces, el cerebro tal, el mismo cerebro como tal, eh, dice, ok, apaga al individuo, ¿sí? Duérmelo, déjalo inconsciente, ya que si está inconsciente, su corazón va a empezar a latir más lento. Su ritmo respiratorio va a estar un poco más lento, ¿sí? Qué curioso, nuestro propio cerebro nos puede llegar a apagar, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe solamente en el lóbulo frontal, en el área prefrontal izquierda, la conciencia, ¿ok? Cuando nosotros decimos que solo usamos el 12% de nuestro cerebro, pues claro, el lóbulo frontal emplea el 16%, de hecho, de todo el cerebro, ¿sí? Todas las otras partes del cerebro están siendo usadas, porque nosotros creemos que no usamos el 100% de nuestro cerebro está trabajando simplemente para salivar la boca, para humedecer los párpados, ¿sí? Para tener el ritmo cardíaco necesario, para mantener el tono muscular, para mantenerme sentado y poder hablar con ustedes, para generar toda esta lluvia de ideas, ¿no? Toda esta cuestión, para poder tener esta memoria, para poder tener ahí las cuestiones, ¿no? Entonces, en el lóbulo frontal izquierdo está el lenguaje, el cómo yo hablo, ¿sí? Lo que yo entiendo de lo que el otro me habla. También está eh, la forma en que nosotros codificamos literalmente los códigos. Gracias a este lóbulo frontal izquierdo, ustedes pueden leer lo que están leyendo, ¿sí? Ustedes alcanzan a entender qué son estas letras y no las ven como garabatos, ¿sí? Si el lóbulo frontal izquierdo se ve sesgado, ustedes no podrían ni siquiera entenderme ni leer esto. Ahora, el lóbulo frontal derecho genera lo que es la creatividad, ¿sí? Como nosotros ya sabíamos, el lado del hemisferio derecho pues tiene que ver con estos procesos creativos, ¿sí? Tiene que ver el lóbulo izquierdo frontal, tiene que ver con el nosotros, con el somos, ¿sí? Este es el que se pierde en el todo y agarra la información de todo y la recibe, ¿sí? Y simplemente la recibe, ¿sí? Recibe los colores, recibe la información, ¿sí? El lóbulo frontal izquierdo es aquel que me ayuda a
poder expresarme con mi cuerpo. Cuando yo muevo mi cuerpo es gracias a este lóbulo frontal, ¿sí? Es porque yo quiero expresar de una forma no lógica lo que yo quiero transmitirles, ¿sí? El lóbulo frontal derecho tiene que ver con la empatía, porque si el hemisferio derecho tiene que ver con el nosotros, con el todo, eh, claro que va a tener que ver con la empatía, claro que va a tener que ver con la función de cómo yo percibo al otro y cómo yo percibo al otro percibiéndome a mí, ¿sí? El lóbulo izquierdo, con la conciencia como tal, dice yo soy. La conciencia es eso. La conciencia es decir yo soy, ¿sí? El lóbulo izquierdo es el que agarra datos, de datos, de datos, de datos, ¿no? Yo tengo que hacer esto mañana, estoy viendo una laptop negra, estoy viendo una puerta, tal, 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 y empieza a recoger toda esta información. El lóbulo frontal derecho no. Este hace el collage de la información y simplemente la recibe, ¿sí? Recibe los colores y genera esta creatividad para que nosotros podamos tener creatividad de poder sobrevivir nuestro día a día. Gracias al lóbulo frontal derecho, nosotros podemos desenvolvernos de una mejor forma, ¿sí? Gracias al lóbulo frontal derecho, nosotros también podemos desenvolvernos con las otras personas, ¿sí? También tiene que ver ahí con cuestiones de ejecución de conducta como tal. Los lóbulos temporales, izquierdo y derecho. La mayor cuestión que tienen que ver los lóbulos temporales son con memoria, audición y equilibrio, ¿ok? En los lóbulos temporales se encuentra la mayor parte en donde está nuestra memoria de largo plazo, ¿ok? La memoria de corto plazo, que después lo vamos a ver, se encuentra dentro del sistema límbico, en el hipocampo como tal, ¿sí? La memoria de largo plazo es cuando el sistema límbico, cuando el hipocampo le genera todos estos recuerdos a base de repeticiones de un día y lo sube hasta las memorias de los lóbulos temporales como tal, izquierdo y derecho. También ayuda muchísimo en la locución, en el poder oír. El lóbulo parietal, ese es muy, muy interesante. Si ven, el lóbulo parietal es donde nosotros tenemos la mollera o donde nosotros tenemos este hoyito de recién nacidos, ¿sí? Por eso se dice que los niños llegan a ser muy perceptivos, ¿no? Porque esta parte del cerebro se sigue desarrollando de manera muy, muy rápida, ¿vale? Nosotros en el lóbulo parietal vamos a tener lo que es la percepción espacial, externa e interna, ¿sí? Gracias al... qué curioso, porque también estábamos hablando que en el cerebelo también había ahí cuestiones como tales, ¿no? Y eso es lo que les estaba comentando, ¿vale? Esta percepción espacial externa es la que me ayuda a saber cuántos pasos necesito dar para llegar a la pared que está a mi lado, ¿sí? ¿Qué necesito hacer para no chocar con ciertos instrumentos que están a mi alrededor? ¿Sí? Y también, gracias al lóbulo parietal, nosotros podemos tocar nuestra barbilla sin tocar nuestra nariz. ¿Qué es esto? Gracias al lóbulo parietal, nosotros sabemos dónde está cada parte de nuestro cuerpo. Cuando empieza a haber una afección en esta parte, nosotros no sabemos coordinar, ¿no? No podríamos ni siquiera tocar nuestra nariz. Y pues nada, el lóbulo occipital es aquel que procesa las sensaciones e interpreta y asocia todo esto que nosotros vemos, ¿sí? Toda esta sensación. Les voy a pedir que me esperen 5 minutos. Les pido una disculpa y volvemos rapidísimamente. Entonces, el lóbulo parietal va a generar este procesamiento espacial interno y externo, ¿sí? También tiene este rollo de conciencia corporal, ¿sí? El lóbulo parietal es aquel que me ayuda a percibir, ¿sí? A la percepción, ¿sí? Y el lóbulo occipital es aquel que procesa la conciencia corporal de la vista, ¿sí? Integra, interpreta y asocia las cuestiones que nosotros estamos viendo. El lóbulo occipital está conectado con el lóbulo frontal. ¿Qué es esto? Nosotros vemos en los ojos, llega la información, los ojos mandan la información en forma de energía, en forma de electricidad y en forma de químicos hasta el lóbulo occipital. El lóbulo occipital dice, ah,
hay algo que estoy viendo, le manda el mensaje al lóbulo frontal, el lóbulo frontal dice, ah, estás viendo una computadora, eso es una computadora, es de color negro, es de color gris, ¿sí? Le da el sentido a las cosas que están enfrente de nosotros, a las cosas que nosotros podemos ver. Por eso nosotros, gracias al lóbulo occipital, podemos interpretar y asociar las imágenes que vemos, ¿sí? Podemos sentir o tener sensaciones o emociones por las cuestiones que estamos viendo, ¿sí? Cuando hay un daño en el lóbulo occipital, las personas van a tener, puede que sus ojos sigan viendo, puede que sus ojos estén del total o 100% perfectos, pero si existe ahí un daño en el lóbulo occipital, no se va a reconocer lo que está viendo. Entonces la persona se va a creer como ciega, ¿sí? También en los lóbulos temporales, izquierdo y derecho, si se ve una afección, pues claro que va a haber ahí una cuestión en la memoria, ¿sí? Como esta película de como si fuera la primera vez. Y pues nada, esto sería por mi parte, por el día de hoy, sería todo. Cada viernes voy a estar hablando de cuestiones neuroanatómicas, de neuropsicología, de neurociencias, si ustedes es lo que quieren y si ustedes quieren participar, ahorita les pido que se den la oportunidad, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier intervención, cualquier cuestión que ustedes quisieran hacer, este es el momento, ¿sí? Si no tienen dudas o comentarios, pues sería todo por mi parte. Si a ustedes les gustó esta cuestión, recuerden que hay una certificación que les puede ayudar de nivel curricular. Esta cuesta 80 pesos y está ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Vale? Veo que Emma Ramos dice que es muy interesante, ¿no? Y sí, la verdad es que a mí también se me hace una cuestión súper interesante. Eh, gracias a ustedes. Ustedes díganme, si gustan, yo tengo planeado hablar el siguiente viernes de psicoterapia sistémico familiar, de el encuadre de cómo se hace un familiograma y de cómo se generan estas jerarquizaciones. Sí, estaba pensando de tipos de familia, ¿no? De tipos de familia. ¿Cuántas familias hay? ¿Qué tipos diferentes de familia? Ahora, solo si ustedes quieren, pues voy a hablar algo más de neurociencias. Aquí yo me estoy basando en 2 libros. Entonces estos 2 libros son muy extensos. Apenas estoy hablando en lo principal. Si ustedes quieren, les puedo ahí dar el siguiente viernes un psicoedúcate de esto. Ok, vale. Ahí está Emma Ramos, está diciendo que sí le interesa. Entonces, perfecto. Yo creo que el siguiente viernes vamos a hablar de las diferentes partes del cerebro que nos faltaron, ¿vale? Y pues nada, muchísimas gracias. Si alguien se perdió algo, si alguien necesita información, nosotros tenemos esta grabación y a las 6 de la tarde vamos a volver a dar esta conferencia. Por mi parte sería todo. Les doy muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que tengan un muy bonito día y pues nada, hasta luego. Gracias. Mariana Orellana, a las 6 de la tarde vamos a tener una nueva conferencia. Va a ser el mismo tema, así que aquí te esperamos. ¿Sale? Un gustazo a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Nos vemos el siguiente viernes. También el lunes y el miércoles.